Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Mendelson Morera Cuaji. A continuación, les voy a realizar la presentación del avance del proyecto de investigación de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, cuyo título es Transformación de la práctica de la enseñanza mediante la Lesson Study, orientada al fortalecimiento de la comprensión en el área del lenguaje y cuya asesora es la profesora Gabriela Victoria Teortúa. En la presente exposición se sintetiza la siguiente información. Primer capítulo, antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada. Segundo capítulo, contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza. Tercer capítulo, práctica de enseñanza al inicio de la investigación. Cuarto capítulo, formulación del problema de investigación. Quinto capítulo, descripción de la investigación. Y sexto capítulo, ciclos de reflexión. Primer capítulo, antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada. Me gradué como licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana en el año 2011. En el periodo comprendido entre el año 2011 y 2013, ejercí mi práctica de enseñanza en el Colegio Cooperativo La Presentación del municipio de Garzón. Trabajé en el proyecto para el desarrollo de la primera infancia y en el Instituto Politécnico José Celestino Mutis. Ya en el 2014 a 2020 mi práctica de enseñanza la desarrollo en el sector oficial, inicialmente en provisionalidad en la Institución Educativa Agropecuario del Huila, municipio de Garzón, luego en el municipio de Acevedo en la Institución Educativa San Marcos y posteriormente como docente en propiedad en la Institución Educativa Ricabrisa del municipio de Tarqui. En el año 2020, por proceso de traslado, vuelvo a la Institución Educativa Agropecuario del Huila, sede Providencia, y en el año 2021 inicio mis estudios de maestría en pedagogía con la Universidad de La Sabana. Segundo capítulo, contexto en el que se desarrolla la práctica de la enseñanza. La sede Providencia Postprimaria cuenta con 57 estudiantes, todos de la zona rural. Ahora bien, el contexto se relaciona con la práctica de enseñanza desde el macrocurrículo, que recoge tendencias globales, convenciones, consensos y acuerdos internacionales, así como las políticas, lineamientos, orientaciones y criterios de origen nacional. Tenemos como ejemplo PISA, el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, los lineamientos curriculares, los DBA, la matriz de referencia y los estándares básicos del área de lengua castellana. El mesocurrículo, que le brinda un rol protagónico a la institución educativa buscando incidir y transformar de manera inmediata el contexto sociocultural, promoviendo en gran medida la autonomía institucional. Tenemos ahí el PEI, la misión y visión institucional, plan de estudio, la programación curricular y el CIE. Y tenemos por último el microcurrículo, que son las particularidades del contexto de aula y de cada área. Presenta cómo el profesor mediante su práctica de la enseñanza incorpora y relaciona los elementos del macro y mesocurrículo en el aula de clase. Tenemos ahí entonces el plan de aula, las competencias, las unidades de contenido y las acciones constitutivas de la práctica de la enseñanza. Tercer capítulo, práctica de la enseñanza al inicio de la investigación. En primera instancia tenemos las acciones de planeación. Álvarez de Oblate define la planeación en educación como el proceso constante, sistemático y flexible que apunta hacia los fines, objetivos y metas en donde se establecen los momentos, las estrategias y las diferentes formas de evaluación continua que posibilitan la retroalimentación. La planeación del profesor investigador tenía las siguientes características. Tenía como fundamento la programación curricular del área de lengua castellana de la institución. Se tenía en cuenta los derechos básicos de aprendizaje. Incorporaba los estándares básicos. A veces se improvisaba en las actividades. Se usaba un plan de aula que ya incorporaba acciones de implementación. No habían resultados previstos de aprendizaje y no se tenía en cuenta el contexto sociocultural. Las acciones de intervención o implementación. Lera, Jensen y Josan señalan que la implementación en la práctica de la enseñanza se puede definir como aquellas acciones propias de contexto de aula en las que deben manifestarse estrategias didácticas para la orientación de contenidos, ambientes de integración y creatividad, además de las diferentes gestiones que posibiliten la consecución de unos resultados previstos de aprendizaje. Las acciones de intervención se caracterizaban porque las indicaciones no eran claras, solo existía comunicación unidireccional, algunas veces se improvisaba, existía buen manejo de grupo, buena convivencia, no se evidenciaba algún tipo de proceso y no se posibilitaba la reflexión. Ahora, las acciones de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Tyler señala que la evaluación es el proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, lo cual supone un juicio de valor sobre la información recogida y que se emite al contrastar esta información con los criterios que son los objetivos previamente establecidos, en términos de la conducta que el alumno debe exhibir para probar su adquisición.
Las características de las acciones de evaluación del profesor investigador se caracterizaban porque solo se evaluaban temáticas, no posibilitaba la reflexión del estudiante, no presenta un análisis continuo, no evidenciaba un propósito claro, no tenía un carácter formativo, solo se limitaba a la consecución de un valor numérico para la nota y no se tenía en cuenta las particularidades del contexto. Cuarto capítulo, formulación del problema de investigación. La presente investigación busca la reflexión del profesor investigador respecto a la pertinencia y coherencia de la planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes y si estos elementos realmente posibilitan comprensiones de los estudiantes. Por ello surge el siguiente interrogante: ¿cómo transformar las acciones constitutivas de la práctica de la enseñanza para mejorar la comprensión de los estudiantes en el área del lenguaje? Como consecuencia del anterior interrogante surgen los siguientes objetivos. El objetivo general: transformar la práctica de la enseñanza mediante la Lesson Study orientada al fortalecimiento de la comprensión en el área del lenguaje. Objetivos específicos: generar acciones de planeación coherentes con lo que se implementa y evalúa en el aula. Consolidar instrumentos de análisis que posibiliten la reflexión de los datos obtenidos en el aula mediante la observación participante. Generar comprensiones significativas en los estudiantes tomando como fundamento la enseñanza para la comprensión. En el capítulo 5 tenemos la descripción de la investigación. Se presenta a continuación de manera descriptiva los componentes metodológicos utilizados para el desarrollo de esta investigación. El enfoque es un enfoque cualitativo. Para la investigación se escogió el enfoque cualitativo. Este enfoque, según Pérez Serrano, se considera como un proceso activo y riguroso de indagación dirigida en la que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio. Taylor y Botgan plantean que el método cualitativo recoge datos descriptivos, es decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a investigación. Su tema es el estudio fenomenológico de la vida social. El diseño es la investigación-acción. La presente investigación toma el modelo de investigación-acción en la que el investigador-profesor participa y vive el fenómeno que está investigando. Colmenares y Piñeres, citando a Suárez Pasos, establecen que desde una dimensión educativa la investigación-acción es una forma de estudiar y explorar una situación social educativa y cuyo fin es mejorarla, en la que se implican como indagadores los implicados en la realidad investigada. El alcance es un alcance descriptivo. La investigación tiene un alcance descriptivo puesto que describe las acciones del profesor investigador y posteriormente analiza, interpreta y reflexiona, emitiendo juicios de valor sobre los datos que produce el profesor en su práctica de enseñanza. Ramos Galarza establece que el alcance descriptivo de tipo cualitativo busca realizar estudios de tipo fenomenológicos o narrativos describiendo las representaciones subjetivas que emergen en un grupo humano sobre un determinado fenómeno. La metodología es la Lesson Study. La Lesson Study es un método colaborativo que le permite al profesor investigador, mediante la observación, revisar y reflexionar cómo está efectuando su práctica de la enseñanza. Soto y Pérez definen la Lesson Study como un sistema de aprendizaje de los docentes, un conjunto de prácticas, hábitos, relaciones interpersonales, estructuras y herramientas que les ayuden a trabajar en colaboración y mejorar su práctica de enseñanza. El modelo teórico es la EPC. El modelo teórico principal de la presente investigación se fundamenta en la enseñanza para la comprensión. Este modelo fundamenta su acción en lograr comprensiones concretas y perceptibles, permitiéndole al sujeto pensar y actuar de manera flexible a partir de lo que él mismo sabe. Otálora sintetiza los 4 componentes de la EPC de la siguiente manera. Los tópicos generativos se refieren a temas, cuestionamientos, conceptos. Las metas de comprensión son metas que identifican procesos y habilidades en torno a lo que se desea, los estudiantes desarrollen comprensión. Los desempeños de comprensión establecen actividades que se requieren para que los estudiantes usen las comprensiones de forma creativa, y la evaluación diagnóstica continua, que estructura un proceso continuo y brinda a los estudiantes respuestas claras sobre el trabajo desarrollado en el aula. Capítulo 6. Los ciclos de reflexión. A continuación se describen las fases desarrolladas en la Lesson Study. Como primera fase tenemos la identificación del foco de la Lesson Study. Se estableció el foco de la investigación. En los diferentes seminarios de la maestría se efectuaron actividades que permitían realizar hipótesis de posibles focos para desarrollar la Lesson Study. El foco escogido fue la comprensión. La segunda fase, planeación de la clase.
Se planeó la clase teniendo en cuenta los elementos del mesocurrículo, DBA, estándares básicos del lenguaje y la programación curricular de la institución. En la fase 3 se planificó la investigación sobre la lección. El instrumento usado para planificar la lección fue la rejilla de planeación propuesta por Atertúa, en el que se establecen cada uno de los componentes de la Lesson Study. En la fase número 4 se dio el ajuste colaborativo, se desarrolló el ajuste colaborativo de la lección. Los pares investigadores junto con la asesora realizaron sugerencias a la lección. Las sugerencias y comentarios se consignaron en la rejilla de planeación. En la fase 5 se enseña la lección, se observa y se recogen las evidencias. Se aplicó la lección y se recolectaron algunas evidencias de lo desarrollado en clase. En la fase 6 se describe, analiza y revisa la lección. El profesor investigador realizó una descripción detallada de lo aplicado en la lección. Los pares escucharon y tomaron nota de aquellas descripciones. Posteriormente, con el instrumento, un protocolo colaborativo diseñado por Atertúa, los pares investigadores realizaron la evaluación y análisis colaborativo de lo relatado. En la fase número 7 tenemos la reflexión individual y toma de decisiones. De acuerdo al análisis y sugerencias hechas por los pares investigadores, además de los hallazgos evidenciados por el profesor investigador, este efectuó la reflexión de la aplicación de su lección, permitiéndole tomar decisiones para la aplicación de la próxima Lesson Study. La reflexión individual del profesor investigador permitió una toma de decisiones. La primera es: el profesor asumirá las sugerencias efectuadas por la asesora y los pares investigadores. Se debe tomar evidencias que realmente posibiliten datos de análisis, así como claridad en las mismas. Debe evidenciarse una rigurosidad en la sistematización de los datos obtenidos en la observación. Es necesario incluir RPA de propósito y de formas de comunicación en la implementación de la próxima Lesson Study, puesto que no se incluyeron todos los RPA. Es pertinente seguir los tiempos establecidos en la planeación, en la implementación de las actividades. Debe presentarse evidencias de evaluación de las actividades desarrolladas en la implementación y por último se hace necesario establecer protocolos que permitan evidenciar las comprensiones de los estudiantes.